noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020, nuevo día de cuarentena y nuevo día de confinamiento obligatorio que da la impresión se va a postergar. Hoy en Radio La Red, el ministro Fernán Quirós de la Ciudad de Buenos Aires dijo 3 meses más. Y aquellos que se creía que a partir del lunes iba a cambiar, no cambia. Ya está sentado con nosotros el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿3 meses más le parece una cifra? La verdad que no hago futurología, pero tenemos para largo. Tenemos para largo. Estoy con mis compañeros. Buenas noches a todos. Javier, ¿cuánto más? ¿Cómo se sale de esta situación? Mirá, el lunes anticipábamos que el presidente Alberto Fernández estaba evaluando la prórroga en varias etapas de la cuarentena, efectivamente extenderla a partir del lunes hacia fin de mes, evaluar hacia fin de mes si no había que extenderla a otros 15 días y así sucesivamente, porque insistimos, el Consejo de Expertos Científicos le anuncia al presidente que el pico de la pandemia en la Argentina se espera para mayo, con lo cual sería un error desde todo punto de vista, sobre todo el punto de vista de la salud, levantar la cuarentena o flexibilizar la cuarentena cuando todavía el pico no está. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar con Gustavo Marangoni de cómo aplanar la curva económica de la caída. ¿Podemos decir como título si va a haber actividades nuevas que se van a liberar a partir del lunes, Gustavo? Sí, posiblemente. Posiblemente. Que sí. De manera quirúrgica, digamos, pero sí. Pero sí. Nacho Ortelli tiene un documento que fue el que convenció al presidente de la Nación de esto que estamos contando con Javi. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Sí, efectivamente, un documento que le llevó el ministro de Salud, Ginés González García, que mañana va a volver a Olivos con todo el comité de expertos para terminar de definir la fecha puntualmente. Hoy la fecha es 26 de abril, domingo 26 de abril, pero después va a continuar, remarcamos lo que dijimos ayer, 20 de mayo, 2 meses le dijeron los médicos que necesitan para estabilizar definitivamente la curva y que no crezca la tasa de contagio. ¿Eso que tenés ahí es el documento que vio el presidente? Exactamente. Que veo que tiene un cuadro con muchas cifras. Muchos números y los pronósticos de Argentina y de otros países. Romina, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, también vamos a hablar de las decisiones que está tomando a esta hora, mientras están viendo el programa, el presidente junto con su equipo, particularmente con Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica, como contaba Nacho, están terminando de pulir un nuevo decreto que es la prórroga de la prórroga, porque de eso es lo que estamos hablando. Lo más probable es que se anuncie el día sábado, teniendo en cuenta que el domingo van a ser las Pascuas y llegan el sábado. El sábado. Hasta ahora la fecha es el sábado, lo terminarían de pulir mañana y el sábado lo estarían anunciando. No se sabe cómo, no sé si tiene información cuál sería el formato, esto lo estábamos hablando antes. Podía ser por cadena nacional, podía ser pero tratar de no hacerlo el domingo de Pascua. No el domingo de Pascua. Y obvio, con Enrique vamos a ver el track emocional, la consecuencia emocional que implica el encierro. Ahora voy a preguntarle a Bernie, el encierro que en la provincia de Buenos Aires no es como en algunas zonas capitalinas, por ahí vamos, ¿no? Sí, buenas noches, Luis. Y en realidad pensar que esto no va a ser una salida y repetir una y otra vez, sino que va a ser un proceso gradual y posiblemente que tenga vueltas. ¿Por qué? Porque en los lugares donde había teóricamente desaparecido, Japón y Wuhan, empiezan a pensar en la posibilidad de nuevos brotes, así que cuidado. De 0 a 10, Sergio, ¿cuánto se está cumpliendo en la provincia de Buenos Aires la cuarentena? Para ser preciso, cuando uno ve los mapas satelitales de calor, el calor que hacen fotografías térmicas, es el calor que emana el cuerpo humano, y a partir de ahí se ve que la provincia de Buenos Aires está entre un 70 y un 60-65% menos de actividad que un día normal. Por lo tanto, la cuarentena se hace con bastante responsabilidad. Claramente que la condición de vida de los bonaerenses no es la misma que en las grandes ciudades. En la provincia de Buenos Aires se concentra lamentablemente el 60% de nuestra pobreza. Tenemos lugares de mucho hacinamiento, casillas. Hoy, por ejemplo, mire, hoy estuvimos haciendo 9 allanamientos. En un allanamiento, en una casa, le puedo asegurar que era 3x6, vivían 2 familias con 4 hijos. No se puede... Pero un allanamiento por un tema penal, que por un nada tema que ver. penal. No se puede pedir a una familia que esté 40 días sin salir, y aparte sus condiciones de vida son totalmente distintas, sus hábitos son totalmente distintos, no tienen la posibilidad de hacer las compras para toda la semana, frizar, sacar y poner en microondas, y además están acostumbrados a administrar su plata en el día a día. Ahora, me quedé pensando algo que no sabía que existía. ¿Hay un mapa por calor humano? O sea, se puede tomar imágenes satelitales que se hace con calor.
Y se ve el calor representativamente del como cuerpo de humano. noche usted ve la actividad con las luces desde los satélites, también se hacen fotografías térmicas. O sea, usted diría que en la provincia 7 o 6, según los lugares, de cada 10 cumple. 3 no o diría 4. 7 de cada 6, hablo de la actividad. Yo estoy convencido, recién estaba hablando si iba a haber nuevas flexibilizaciones, yo estoy totalmente convencido que esta cantidad de gente que está circulando todavía se puede ajustar mucho más. Creo que la gente está haciendo abusos de su permiso. Si usted, por ejemplo, hace los controles en la ruta, va a ver que la gran mayoría, yo ayer estuve revisando los lugares donde frecuento naturalmente y por lo tanto conozco del movimiento, ¿no? Me acordaba que hace un año, el miércoles anterior a Semana Santa, para ir desde Libertador y General Paz a mi casa en Zárate tardé 3 horas. Y hacía la comparación y veía, bueno, más allá de que había bajado muchísimo la actividad, pero sí veo que hay un abuso de esa autorización. ¿Qué quiere decir un abuso? Uno tiene un permiso al cual va al trabajo, ese trabajo va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero después utiliza ese permiso para ir a visitar a un amigo. ¿Usted sería más duro? Entonces, ¿Usted sería más duro? ¿Sería más duro? Creo que se puede flexibilizar por un lado, pero tenemos que restringir mucho más por el otro y tenemos que... Yo veo que la gente va tomando conciencia de lo que estamos diciendo, la gente está tomando conciencia que este no es un esfuerzo caprichoso, sino es un esfuerzo necesario. La gente empieza a ver lo que ya le está pasando en Nueva York, la gente empieza ya a tener amigos en lugares donde las cuarentenas, donde los países que no hicieron cuarentena están pasando una etapa de no solamente parálisis económica, sino de parálisis por terror. Y eso va generando mucho más conciencia. Yo tengo la impresión que hubo como una esperanza de esta semana, decir, bueno, el lunes que viene ya está, y eso fue como relajando. Usted decía, hay que ajustar. ¿Puede ser que ajustar, que hay que ponerse más duro? Hay que, no sé. Yo creo que se puede ajustar más todavía la gente circulante, para que flexibilizar por un lado, tenemos que ajustar por el otro. Yo creo que hay lugar, estoy convencido de que hay lugar, que se pueden generar algunas medidas para ir restringiendo cada vez más, para hacerlo más quirúrgico. Por ejemplo, poner horarios a los supermercados o a la casa de venta, en vez de estar abierto de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, un solo turno. ¿Ahí no juntas más gente? ¿No juntas más gente? Porque ya la gente, eso al principio hubiera sido contraproducente, porque la primera semana la gente no estaba acostumbrada, la gente pensaba en el desabastecimiento, la gente ya sabe que el abastecimiento de todos los centros de compras está normalizado, el transporte logístico está garantizado y por lo tanto se está entrando en un ritmo normal. Aparte la gente ya está, cuando usted recorre el conurbano, hoy yo recorrí toda la zona norte, toda. No había lugar donde, y en los lugares más pobres, donde la gente compra carne picada de a 200 gramos, hacía la cola con 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento. Entonces eso nos da la tranquilidad que podemos avanzar en algunas cosas, pero tenemos que ir perfeccionando un método que calcule que esto cayó una bomba biológica sin previa declaración de guerra. O sea, nos levantamos una mañana y nos dimos cuenta que estábamos en un grave problema y se paró el país. Bueno, eso tiene una consecuencia, hay que acostumbrarse. Nosotros venimos de una sociedad encima que no está acostumbrada, como en Japón, como Alemania, que las normas son... En Alemania dicen no se sale, acá las normas están hechas para transgredirlas. Aparte, en Japón es un deshonor no cumplir la norma, o sea, uno no cumple y la familia... Pero aparte, vienen de una... Japón tiene historias, siglos de historias de guerra, de hambruna, de pandemia, de terremoto, de maremoto, de tsunami, de huracanes, de volcanes, ¿no? Entonces están, desde chiquititos, ya están acostumbrados a cómo conducirse ante una emergencia de este tipo. Alemania es una sociedad donde las normas se cumplen, están hechas para cumplir. Y nosotros somos una sociedad donde las reglas están hechas para transgredirlas. Sergio, digo, siempre que lo presento digo lo mismo. Es médico, te voy a tutear como corresponde. Sos médico, sos abogado, sos militar, o sea, tenés una mirada militar, digo, en la estructura, de cómo se estructura una cosa. Soy militar, soy un soldado. Claro, sos médico y tenés que sabés de lo sanitario. Encima sos abogado y sabés qué pasa con las normas. ¿Viste algo parecido alguna vez a lo que nos está pasando? No, sí lo hemos estudiado cuando cursamos en la Facultad de Salud Pública 1, Salud Pública 2, pero haberlo visto y haberlo imaginado, la verdad que yo nosotros hicimos un ejercicio cuando yo era secretario de Seguridad,
cuando fue la explosión de ébola en África. Como nosotros teníamos gendarmes en África, hicimos un ejercicio de simulación de cómo tendríamos que poner en país en cuarentena por la llegada de pacientes con ébola, y más o menos coincide con lo que estamos haciendo ahora. Así que, pero lo pensamos, pero nunca pensamos que iba a ser con esta magnitud. ¿Vos tenés claro, o sea, sos del diagnóstico de que si se desborda el conurbano, el coronavirus es imparable? Sí, absolutamente, absolutamente. El conurbano viene al 60%, No está 40%. ¿Hay atisbo de desborde? Por ahora venimos bien. ¿Por qué digo por ahora y venimos bien? Porque no tenemos la posibilidad de testear en tiempo real en una situación real. Es todas suposiciones. El único dato concreto y objetivo, y hablo con crudeza, pero es lo que se merece, es contabilizar la cantidad de pacientes que fallecen. Claro. Nosotros no podemos contabilizar los infectados. Solamente contamos los infectados a cuales le estamos haciendo el test. Pero como esta enfermedad tiene una característica especial, que es que el 80%, o un poco más, un poco menos, de acuerdo a las características de cada sociedad, cursa de manera asintomática o subclínica. Por lo tanto, hay muchos pacientes que creen que están sanos, no se dan cuenta que son portadores del virus, y eso genera una mayor velocidad de circulación y por lo tanto de contagio. Quiero abrir la mesa, pero lo que estamos haciendo... Hoy fue el peor día. Corríjanme, chicos, el peor día. No sé si tenemos la cifra para contar... 14 muertos. 14 muertos. Y un hombre muy joven, 40 años. Uno de 40 y otro de 44. Dos hombres muy jóvenes. En un ratito estamos hablando con la directora Malbrán. Ayer lo hicimos con una de sus colegas para entender... Digamos, esto es de ignorante total. Tengo la impresión de que no sabemos cómo se comporta el virus. O sea, que todo lo que se dice... Y aparte en cada sociedad se comporta distinto. Fíjese que además otra de las cosas por la cual hay una mayor conciencia, o mejor dicho, un mayor miedo, ¿no? En muchos casos, es porque al principio a mí no me iba a tocar, porque es para la gente mayor de 65. Pero ya estamos viendo que la mayor cantidad de infectados van en el rango entre los 30 y los 60 años. Ya vimos que en casos como en Estados Unidos es común que fallezcan chicos, es común que fallezcan gente de 30, 40 años, por lo tanto ya empezamos a ver que las balas pican cerca. Entonces, cuando las balas pican cerca empezamos a buscar la primera cubierta. ¿Mangel? Sí, yo le quería preguntar a Sergio, recién contaba las condiciones, digamos, de muchos lugares del conurbano que claramente no son las que estamos viviendo en Palermo, digamos, ¿no? Y ahí hay una desigualdad enorme. Frente a esto, digamos, frente a que se prorroga la cuarentena, el aislamiento, el confinamiento, ¿se piensa en este aislamiento comunitario, por ejemplo, como una opción? Sí, no solamente como una opción, lo estamos haciendo. El gobernador ha puesto en marcha el aislamiento comunitario desde el primer día porque entiende, a ver, nosotros cuando hablamos de personas pobreza, en una casilla no pueden estar. Mucha gente cuando habla de pobreza habla de números. Atrás de esos números hay personas de carne y hueso que hay que interpretar. No solamente hay que conocerla, hay que interpretarlo y además hay que acompañarlos y asistirlos, porque son poblaciones que son extremadamente vulnerables, que hay que asistirlos, que no tienen la capacidad para atravesar esta cuarentena con la misma facilidad económica que por ahí la podemos hacer nosotros, que bueno, resignamos los ahorros. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se fija que no tengan, ¿Cómo es el aislamiento comunitario? Se fijan que no estén contagiados. Mire, esto es una cuarentena, hacer este programa es una cuarentena comunitaria. Sabemos que usted no hay casos aparentes acá, bueno, hagamos el programa, mantengámonos separados, el camarógrafo que circule pero a cierta distancia, usted no se acerque mucho por las dudas. Acá somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 personas. El programa sería una cuarentena comunitaria en el barrio San Alberto de Lomas de Zamora, por ejemplo. ¿A dónde se aplica Lomas de Zamora? No, digo San Alberto porque sí, pero digo, ahora. Me decían, Berazategui, no hay cuarentena porque la gente circula. No, hay una realidad. Usted es el mismo análisis y ojo, yo vuelvo a repetir, yo estoy convencido que tenemos que ser más estrictos, más racional y mucho más responsables con el uso del permiso de circulación. Ahora, usted ayer veía la Panamericana, una cola de 1,5 kilómetros y decía, uy, cuánta gente circula, es una locura. Ahora,
la Panamericana, usted pincha una rueda, a cualquiera que me esté escuchando que anda por la Panamericana, sabe que un automovilista pincha una rueda, se pone a un costado para cambiarla y ya hay una cola de 5 kilómetros atrás. Entonces, ayer había 2 carriles que solamente estaban circulando, 1,5 kilómetros de cola, con un retén, es prácticamente una circulación. Pero le pregunto como médico y quiero que Javier le pregunte. Quiero contestar la pregunta. En los centros comerciales pasa lo mismo, porque la gente tiene que comer, la gente tiene que salir a comer, y una costumbre que es producto de la realidad es que en el conurbano la gente administra el dinero día a día. Total. Ahora digo, pensemos esto, y ahí te dejo, Javi, que es uno de los temas que vos traes. Tenemos a mano a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que habló de 3 meses más. Estamos a 9 de abril hoy, mayo, junio, julio. Se lo pregunto incluso como médico, y Enrique nos va a ayudar. ¿Es pensar por lo menos hasta julio sin circular como circulaba antes? A ver, esto decía Fernán Quirós esta mañana en Radio La Red. Yo te diría como mensaje para la gente, es lo que acá se deben llamar la cuarentena, es decir, restricciones de la movilidad individual van a durar un tiempo largo en la ciudad de Buenos Aires. Lo que estamos discutiendo es la intensidad que tiene esa medida semana a semana, ¿no? Nos vamos a tener limitaciones personales durante los próximos 3 meses. Luego, en cada momento hay que ver qué se puede relajar un poco, cómo vayamos evolucionando. Yo creo que va a haber circulación restringida hasta que termine de pasar la curva en la ciudad de Buenos Aires, porque hay situaciones de la sociedad civil que no se van a poder liberar, o se van a liberar muy tardíamente. Ahora, esa realidad va a ser dinámica. No es una locura pensar 3 meses con distanciamiento social. No, digamos, imagínate que nosotros para mitad de mayo esperamos tener el pico, luego del pico te quedan un mes y medio de muchos problemas que se va resolviendo, practicando día a día, y vos no vas a estar en el medio de ese lío generando más líos. ¿Coincides, Sergio? Coincido en el diagnóstico que hace, pero él está hablando de la ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es una parte. Por ahí es una característica de los porteños pensar que son el ombligo del mundo, pero es una parte. El resto del país tiene otra realidad, la provincia de Buenos Aires tiene otra realidad, no es lo mismo aquellas provincias que muchas industrias o mucha actividad económica como la petrolera tiene barreras físicas naturales que ya de por sí la manera de trabajo hace una cuarentena. En los campamentos, mire, los campamentos petroleros, por ejemplo, en muchos lugares prácticamente se vive como en una cuarentena. La gente está 20 días trabajando sábado y domingo, después descansa 10 días. Ese es el ritmo, por ejemplo, que tienen nuestros pilotos de aviación, que tienen que garantizarle los traslados y las evacuaciones aéreas. Están encerrados, entra todo el grupo, piloto, copiloto, mecánico, abastecedor de combustible, 14 días enteros encerrados en el aeropuerto de La Plata para garantizar la esterilidad de la nave que tienen que transportar. Javi. Bernie, el ministro Quirós hablaba de la ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de que la cuarentena se mantenga durante 3 meses en la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene un alto impacto en el conurbano, ¿no? Sí, claro. Por la zona del área metropolitana. Ahora, hasta ahora el conurbano venía con este plan de aislamiento comunitario. Cuando llega el invierno y empieza el frío, ¿cómo hace el aislamiento comunitario que hasta ahora, en el verano, con buen tiempo, era en la calle, eran en centros barriales? Yo se la voy a contestar con toda crudeza. Cuando llega el invierno, el coronavirus es un problema más de los tantos que tiene mucha gente del conurbano, donde sobreviven día a día. O sea, no es el problema, es uno más de todos. Es uno para esos lugares que estamos hablando, donde la pobreza pega fuerte, el hacinamiento, las condiciones de vida son bastante duras. El coronavirus es un problema más que tienen que solucionar, de todos los que tienen que solucionar todos los días para sobrevivir. ¿Me deja antes de pedirle a los chicos que le pregunten un comentario pesimista de un funcionario de hoy? Usted me dice si es muy pesimista, está loco, que yo qué. Me dijo, olvídate que el 2020 nos volvamos a saludar dándonos un abrazo, un beso o estando en un cumpleaños de 15 de mi hija. Sí, yo creo que el mundo no es lo mismo después del coronavirus. Yo no soy tan pesimista, yo creo que no hay mal que dure 100 años, y no lo digo sino desde el punto de vista científico. No podemos hacer predicción si se va a hacer en mayo, junio, julio, en agosto. Sabemos que nuestra vida en el futuro cercano no va a ser la misma, pero vamos a volver a nuestras costumbres
de manera habitual y en un tiempo prudencial. Sí, Nacho. Sí, le quería consultar a Bernie por esta situación que se da en el conurbano, en el que tuvieron que reforzar ustedes la seguridad, si efectivamente terminaron llegando las fuerzas federales, si el número lo deja satisfecho, que le envió Nación, y cómo está esa relación con Sabina Frederick. No, lo que ha manifestado el Ministerio, que ha puesto a disposición de la provincia de Buenos Aires 450 efectivos federales que se dividen en 3 turnos para trabajar. Nosotros hemos reforzado con 9.000 efectivos, sobre todo después cuando empezaron a funcionar los bancos y había ese gran flujo de dinero en la calle y por sobre todo gente de edad que va a su casa con dinero, así que hemos puesto todas nuestras reservas, porque nosotros trabajamos, así como hablábamos del campamento minero, trabajamos con reservas, con acantonamiento no más de 25 efectivos para evitar, si uno es un caso sospechoso, no tener de baja, porque cuando uno estudia la cadena epidemiológica de la relación de un policía en sus tareas habituales, un policía tiene contacto en las 24 horas con 200 policías más. Ahora, por ¿no tanto, son muy pocos, Bernie? Perdón, ¿cómo? ¿no son muy pocos? ¿150 por turno efectivos federales Sí, para todo el mire, conurbano? nosotros en las peores épocas teníamos 8.000 efectivos de las fuerzas federales trabajando a disposición de la provincia de Buenos Aires. Lo que le decía es que hay que trabajar muy tabicadamente. Hay lugares donde la policía también entra, como los campamentos mineros, 14 días seguidos. Eso tiene un esfuerzo, un sacrificio. Obvio. Por eso quiero hacer un reconocimiento a esos policías que todos los días están trabajando sin importar el horario, sin importar el tiempo que llevan sin descansar, y creo que hoy están haciendo un gran aporte a la sociedad. ¿Hay policías de la provincia con coronavirus? Sabe que sí, pero son 3 casos aislados que tienen que ver, por sobre todas las cosas, con su actividad científica y no con su actividad de policiamiento policial. Tuvimos, hoy por suerte, hemos recibido 2 notificaciones de 2 coronavirus negativos. Uno de una persona que la policía tuvo que intervenir para detener. La persona se resistió y tenía que ver con violencia de género, ¿no? Claro. En el medio el medio pasa la vida. Por eso, la persona se resistió, tuvo que ir otro patrullero. Cuando lo terminaron de reducir, dijo: ay, mi mamá está internada con coronavirus. Bueno, obviamente activar el protocolo. Hoy ya recibimos el análisis, era negativo. Y después un paciente que falleció en una comisaría. Bueno, hoy también recibimos todos los síntomas. Estaba en discusión si era o no era, estábamos convencidos de que no, nosotros. Sí. Pero bueno, hasta no recibir el análisis no lo podíamos hacer. A ver cómo lo pregunto sin alentar a que esto sucede. La provincia de Buenos Aires es un territorio caliente, con mucha carencia, muy caliente. ¿Cuánto de calentura hay que haga temer una calentura extra que ya conocemos todos los argentinos cómo termina? Una cosa es caliente, otra cosa es calentura. El territorio de la provincia de Buenos Aires es caliente. Ahora, la gente entiende lo que está pasando, sabe lo que está pasando, entiende que esto es una medida que nos cuesta un sacrificio en algunos muy fuerte, no solamente desde lo habitual, desde lo emocional y desde lo económico, porque la provincia de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo tremendo. El esfuerzo económico que están haciendo las familias del conurbano bonaerense, que están por lo general, que trabajan en la economía informal, que muchos de ellos trabajan por día, por hora, están haciendo un esfuerzo tremendo, pero saben que es un esfuerzo en el cual estamos compartiéndolo todo de la misma manera, y que además el Estado está haciendo un esfuerzo en asistirlo no solamente económicamente, en asistirlo sanitariamente y en asistirlo en muchos casos alimentariamente. ¿Y qué es la calentura? ¿Cómo? La diferencia entre caliente y calentura. La calentura es la calentura, creo que es la materialización de lo que... ¿Hay calentura? Yo creo que no. Me da la sensación, por lo que veo, la gente la veo muy, muy ubicada, entiende lo que pasa, pero bueno, esto es un día a día. Día a día. Sí. No, que recién mi colega hablaba de la ministra de Seguridad y ir y venir con el tema del ciberpatrullaje, pero tenía que ver con esto que plantea Luis, digamos, con tratar de detectar si hay algún tipo de situación vinculada a posibles saqueos.
Mire, nosotros, no sé lo que es ciberpatrullaje, nosotros tenemos inteligencia criminal, tenemos análisis delictivo aplicado, tenemos técnicas que tienen que ver con el análisis, por sobre todas las cosas, de los factores de riesgo, así como en medicina hay factores de riesgo, ¿Y hay algo que en la criminología también hay factores de riesgo. Mire, hoy, por ejemplo, hicimos un par de allanamientos de gente que incitaba a robar. Cuando allanamos había armas, en otro que utilizaban teléfonos para comunicarse entre ellos, che, vamos a salir a robar tal día por tal situación o a fulanito. Eso tiene que ver con el análisis criminal, claro. Eso tiene que ver con la predicción y por sobre todas las cosas con las bases de inteligencia que uno tiene. Enrique. No, algo comentando. Y cuando hablamos, de inteligencia, siempre hablo de inteligencia criminal, pero todas estas actividades no son hechas al azar, sino son conducidas por un juez federal. Claro. En este caso, un juez federal que tramitó todo esto durante toda la semana. Sí, Enrique. Sí, no, algo que vos comentaste recién, si la vida va a cambiar. ¿Sabés qué funcionario fue aún más pesimista? Fauci, el asesor de Trump, de Estados Unidos. Que dijo, no va a cambiar este año. Dijo, a partir de ahora nuestra vida va a cambiar. Y fue muy particular porque estábamos hablando hoy en una reunión de jueces sobre los cambios de paradigma. Y realmente creo que lo que va a hacer es un mundo antes y después. De hecho, Lancet el otro día publicaba una nota diciendo hay una medicina antes y después. Y como ejemplo simplemente de estos cambios que pasan, hoy en Escobar, creo que fue hoy, una mujer muere en un almacén que proveía a la zona y a partir de eso se produjo pequeñas escenas de pánico en cuanto al barrio donde proveían a la gente no quiere volver y tuvo que salir a hablar el intendente de Sujartú para tratar de calmar eso. Por el nivel de pánico que había habido. Nacho, quiero que compartamos con el doctor Berni estas cifras, insisto, Nacho Ortelli tiene ante sí el documento exacto que vio el presidente de la Nación para tomar esta decisión que todo indica, y esto no es una opinión, es información que manejan Calvo, Mangel, Ortelli, de que se prorroga por lo menos hasta el 26 de abril y después hasta el 20 de mayo. 26 de abril y 20 de mayo. Quiero decir que todos los anticipos informativos que trajo la Mesa de Animales se cumplieron, incluso los que cuando nos decían que no iba a pasar. ¿Qué es esto que vio el presidente que lo compartimos con Berni? Mirá, Luis, este es el cuadro de situación de la Argentina y de los principales países del mundo que tienen como referencia. Es un informe que hizo la consultora Boston Consulting Group, que llegó al Ministerio de Salud. Es un informe que no fue hecho a pedido del Ministerio de Salud, pero que el Ministerio de Salud lo tomó. Fíjate Argentina. La 7, ¿no? La 7. La 7, acá está. Reseña. Marzo 20 empezó la cuarentena. Fíjate el pico de casos. Esa W y ese 4 quiere decir semana 4 de mayo. ¿Vos te acordás? ¿Está acá? Sí. Esto es la cuarta semana de mayo. ¿Vos te acordás que Ginés empezó hablando de abril y después sobre la marcha cambió al pico en mayo? Bueno, después de ver este cuadro, fíjate cuándo estima esta consultora que se podría abrir la cuarentena. Dos opciones. En el mejor de los casos. La más corta y la más larga. Exactamente. En la próxima columna. Vuelvo a tomar Argentina el 4 de junio o el 4 de agosto. La cuarta semana de junio o la cuarta semana de agosto. Tenés razón, cuarta semana. O sea, en el caso de que se desborde la situación, estamos hablando de apertura de cuarentena, cuarta semana de agosto. Exacto, y te invito a mirar a la derecha esos indicadores que parecen flechita, parecen de un juego de fútbol, pero no es un juego de fútbol, claramente. Sí. Mirá las flechitas de Argentina, cómo están, todas para abajo. Sí, rojas son esta y esta. Camas cada 100.000 habitantes, la Argentina no tiene la cantidad necesaria. Sí. La capacidad para enfrentar enfermedades respiratorias cada 100.000 habitantes tampoco. Y la habilidad para manejar una pandemia, Argentina no está preparada según esta consultora. Pero fíjate el caso de Italia y España, porque son contundentes, Luis. Todos pensamos que España e Italia están mucho peor que nosotros. Bueno, mirá, esta consultora dice, en el caso de Italia, que podría abrir... Están en amarillo las tres flechitas. Exacto, porque están mejor preparados, entiende esta consultora. Podría abrir Italia en la segunda semana de junio y en el peor de los casos en la primera de julio. Peor que nosotros, que estamos en la cuarta de agosto. Repasamos cuántos infectados tiene Italia. 143.000 y 18.000 muertos. Esto es lo que lleva al presidente a decir, ojo que en la mejor, voy a tratar de repasarlo, en la mejor de las hipótesis, la cuarta semana de junio, que arrancará el 23 de junio, quiero decir, supongamos ahí, o en el peor de los casos, la cuarta semana de agosto. O sea, lo dijo usted al comienzo, acá tenemos presiones. Viene para largo. Sí, claro que viene para largo y es de esperar que viene para largo. Aparte, hay que usar el sentido común.
Si nosotros empezamos la cuarentena con menos de 20 casos de mortalidad, tenemos un pico que va aumentando, ¿por qué deberíamos dejar la cuarentena ahora? Claro. Y además, cuando Argentina entró a la cuarentena, fue uno de los países pioneros en la cuarentena. Todos los países fueron para el otro lado, empezaron a subir las tasas de tal lado que entraron obligatoriamente, no porque haya una decisión del Estado, sino porque la sociedad misma dijo, hasta acá llegamos, nos metemos todos en casa. ¿Por qué deberíamos salir de la cuarentena? O sea, es una cuestión lógica, no es una cuestión de hacer futurología, es una cuestión de... No es horóscopo, esto es una cuestión de sentido común. ¿Y acá qué es esto, Nacho? Bueno, esta es la curva, la famosa curva, el pico de casos en total de infectados y nuevos casos. Fíjate, ahí muestra de otra manera con un gráfico. Claro, sería como el 23, lo que decíamos recién, esto sería el 23 de junio, el pico. Exactamente, y a partir de ahí comenzaría claro, a bajar. Y ese es sobre el total de infectados. Y además, perdón, sí. Además, nosotros estamos haciendo análisis sobre el pico, pero cuando hablamos de pico, estamos hablando del primer pico. Claro, la dinámica de toda pandemia, epidemia, es que después del primer pico, a la tercera o cuarta semana, viene un segundo pico de mitad de intensidad. O sea, si antes era de 100, el segundo pico de 50 se da permanentemente, es un calco de pandemia tras pandemia, puede ser 3 días más, 3 días menos, 2% más, 2% menos, pero después del primer pico viene un periodo de retroceso y viene después el segundo pico de mitad de intensidad. Algo que ya le está pasando a Japón, algo que ya le está pasando a Corea. Claro. Ahora, este fin de semana, sí, Luis, se va a empezar a evaluar qué pasó el viernes pasado con los jubilados. Claro. El efecto jubilados. Y ten en cuenta que los nuevos infectados que estamos viendo ahora son infectados nuevos durante la cuarentena. Ya en cuarentena. En cuarentena. Hoy hablamos con Romina, con los gobernadores Sáenz de Salta y Morales de Jujuy. Ellos no tienen casos. Entonces lo que proponían era una suerte de territorio junto de las dos provincias con controles para que no puedan entrar de otros lados sin el test de coronavirus. Digamos, no parece una fantasía, parece como que haber territorios aislados. Usted decía el sur, ahí tenemos el norte. Por eso hoy decíamos, hay lugares donde yo no creo tanto, porque siempre hay filtraciones y un solo paciente infectado puede desencadenar. Bueno, el caso cero en Wuhan desencadenó lo que desencadenó hoy en el mundo. Un solo paciente desencadenó esto. Chaco. No es que vino una bomba biológica y la desparramó por todo. Hubo un caso cero. ¿Sí? Ese caso cero, de diciembre ahora, mire cuántos infectados produjo. Entonces, con eso hay que ser más cuidadosos. Sí, hay que tener en cuenta no solamente eso, sino las barreras geográficas, como decíamos recién, las actividades donde todos trabajan casi de una manera en cuarentena. Hay que tener hay mucha tela para cortar. Es momento de no empezar a opinar sin saber. Hay que prestarle mucha atención y dejarse asesorar por los que saben de esto, que no son muchos, porque nos acordamos esto es como la rueda de auxilio. Usted anda en su auto, ni se acuerda de la rueda de auxilio. Claro. Ni se acuerda, la rueda de auxilio no tiene valor. Ahora, cuando pincha la noche en el medio de la ruta, es la parte más valiosa del auto. Bueno, la epidemiología lo mismo. Nadie le da bola a la epidemiología hasta cuando llega este momento. Cuando llega este momento es nuestra rueda de auxilio. Por lo tanto, cuidémosla, escuchémosla, respetémosla y hagámosle caso a la rueda de auxilio. Quiero dejarlo preguntar a Marangoni porque aparte tiene la cuestión, la pata económica, ¿no? Pero digo, te está viendo en este momento un odontólogo, un dueño de un lavadero de ropa, un plomero, y así puedo seguir. ¿Cuándo va a poder salir? Mire, yo no sé cuándo no va a poder salir, no lo sé. Lo que sí estoy seguro, como vuelvo al principio, yo no hago futurología, intento usar el sentido común. Lo que yo le digo a ese odontólogo, a ese plomero, es, sabemos que estamos mal, que estamos haciendo un esfuerzo. Ahora, si nosotros no profundizamos este esfuerzo y lo relajamos, lo que sí estoy seguro, que después va a tardar el doble en volver a reactivar. Nos vamos al diablo. Si no va a tardar el doble. O sea, todos aquellos que están... Al principio nuestra discusión era o salvamos la salud o salvamos la economía. Hoy esa discusión, para los que entienden, saben que la única manera de salvar la economía es profundizando la cuarentena. Porque si esto se dispara, en vez de estar hasta agosto, vamos a estar hasta fin de año encerrados. ¿Gustavo?
Sergio, digo, pasando de las profesiones liberales que no están organizadas, que son individuales, a los trabajadores que están organizados, sindicalizados, etcétera. En la provincia de Buenos Aires la crisis impacta probablemente como en pocos lugares. Así que es probable pensar un aumento de la litigiosidad. ¿Qué pensás, digamos, como estrategia en lo que es tu función específica para encarar esa situación? Porque se siguen perdiendo puestos de trabajo independientemente de que haya una ley que dice que no se puede despedir, pero despidos hay, y muchos también en los sectores formales. Sí, yo creo que en realidad hay muchos despidos y que tienen que ver, si bien es cierto, porque hay empresas y empresas, ¿no? Fíjese que las empresas que más están despidiendo son las que más capital y más espalda para bancar 20 días sin trabajar y pagar los sueldos. Por un lado, veamos lo que es los apretes económicos y la realidad. La realidad es que las pequeñas y medianas empresas tienen grandes dificultades y por eso, por ejemplo, el gobernador está trabajando con el Banco Provincia para dar créditos para pagar los sueldos con una tasa prácticamente muy baja, generando exenciones impositivas. Esto no es un día a día, es un minuto a minuto. Vuelvo a repetir, acá el Estado actuó por reflejo. Una mañana nos levantamos y nos encontramos con esto. Hubo un presidente que tomó la decisión correcta y a partir de ahí hay que generar todos los mecanismos de adaptación, porque esto es un mecanismo de adaptación, para ir solventando los inconvenientes que va generando esta cuarentena, entre ellos la economía personal de cada uno que de los paso, ciudadanos. enseguida voy a sumar a la doctora Perandones, que es la directora del Malbrán. Ayer hablamos con la doctora Josefina Campos, una de las integrantes de este equipo que nos pone orgulloso, como muy bien dijo Bernie, esta rueda de auxilio que no tomamos en cuenta siempre, y son los científicos que consiguieron secuenciar el genoma completo del coronavirus en la Argentina. Y esto nos pone a la punta del mundo en la ciencia y nos pone en el lugar correcto para poder debatir. Pero digo, se anunciaron algunas medidas, como por ejemplo la prórroga de los aportes patronales para todo el mundo. Hay que inscribirse en afip.gov.ar ya mismo en este momento y hay que hacerlo. Pero Javi, querías preguntar algo. Sí, con la misma crudeza que Bernie cuenta la situación en el conurbano, me gustaría compartir con él y con la audiencia, con esa misma crudeza, el testimonio muy crudo de una médica del conurbano. Porque esto ratifica la necesidad de que respetemos la cuarentena. Esto que vas a leer es un mensaje de una médica que trabaja en el conurbano. Sí, que me pidió que no la identifique. Tengo su DNI, tengo su matrícula profesional, tengo dónde trabaja, en qué hospital del conurbano trabaja. Pero nos alerta sobre la situación sanitaria en el conurbano, de los médicos del conurbano. ¿Qué dice? Es un matrimonio que son los dos médicos del Gran Buenos Aires, de clase media, laburamos como perros, dice, nos va bien y nunca pensé tener que recurrir a la televisión para esto. Estoy sola con mis 2 hijos porque mi marido está de guardia y están bien los chicos, pero porque les miento. Lloran cada tanto porque tienen miedo que nos pase algo. Y les miento diciéndoles que tenemos todo y que sabemos cómo hacer para no enfermarnos. Y que somos médicos porque queremos ayudar a la gente para que se cure. Eso les digo. Todas las noches a las 9 de la noche me emociono y lloro, pero de tristeza, no de emoción. Porque la gente que aplaude no sabe lo que está pasando en el conurbano. Si lo supieran, también querrían llorar en vez de aplaudir. Porque nos vamos a enfermar todos. Los médicos tenemos el mismo sistema inmune que el resto del mundo. Nos vamos a contagiar igual que el resto. Y nuestro equipo de protección personal lo armamos con la ayuda de la gente que nos quiere, no con la del Estado. La máscara que usamos nos las hizo la hermana de una amiga con impresora 3D y unas RX vieja. Las antiparras nos las regaló una amiga ingeniera que trabaja, no voy a mencionar la empresa para que no identifiquen a esta persona. El barbijo no es apto para uso médico, el que uso. Y me dieron otro que es igual al comprado en una ferretería. Camisolines nos dijeron que no hay. No sé si es una cuestión de negociados o que no pueden comprar los reglamentarios. Me niego a pensar que alguien quiera seguir juntando plata a costa de la salud de los médicos y por ende del resto de la población. Pero no tenemos respuestas. Ya me enfrenté toda la semana con los jefes del servicio.
me explica qué especialidad tiene y me dice, nos quieren convencer que se puede atender así, que no pasa nada. Hace casi 20 años que soy médica y ya pasamos muchas de estas de atar todo con alambre. Si te cuento las argentinadas que hacemos día tras día en los hospitales para atender a los pacientes, pero ahora está todo el día mostrando que montan hospitales, que hay cientos de camas. ¿Quién las va a atender? Nos vamos a contagiar y enfermar nosotros, como ya ha pasado en otros países. Basta con mirar las estadísticas. Si no nos cuidan va a ser un desastre y tampoco nadie dice la cantidad de camas reales y respiradores que hay en el Gran Buenos Aires. A ver, déjame que... No es el ministro de Salud, Sergio Berni. No, pero le puedo responder. Le puedo responder porque no soy un extraterrestre, porque vivo en el conurbano, porque conozco el conurbano, porque conseguir una cama de terapia intensiva a las 3 de la mañana para un quemado en un momento fuera de pandemia es una misión casi imposible, porque la salud en la provincia de Buenos Aires está destruida, desfinanciada, y por eso el gran esfuerzo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, venimos de una provincia donde durante 4 años no se inauguró un solo hospital, donde no hubo inversión, pero no estamos mirando para atrás, estamos mirando para adelante. A esa médica le digo que lo que siente la médica, yo también lo siento porque soy médico y además porque estoy todos los días junto a mi señora en el conurbano, atendiendo a la gente, resolviéndole los problemas, nos infectamos igual que cualquier persona porque tenemos el mismo sistema inmunológico, pero no sufrimos a la noche y no lloramos de angustia, lo hacemos porque estamos convencidos, esa es la vocación del servicio. Sé que no hay barbijos, no hay camisolines, no hay respiradores y por eso es importantísimo lo que estamos haciendo. El haber estirado el pico un mes más adelante a los argentinos nos da la posibilidad, no al conurbano, a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a todas las provincias, de poder ir fortaleciendo nuestro sistema de salud. Porque lo que tenemos que entender acá, que la morbimortalidad de este virus no es producto de la letalidad en sí, es producto de la incapacidad del sistema de salud de atender a todos los casos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque colapsa el sistema de salud. Si nosotros tenemos un sistema de salud colapsado, como el que teníamos en la provincia de Buenos Aires, sin camas de terapia intensiva para un día normal, un paciente quemado a las 3 de la mañana es una misión imposible de conseguir, imagínense en esta situación. Pero Berni, la vocación de servicio... No podemos decir, no tenemos camisolines, no tenemos... pero es verdad, pero a ver, pero quiere que le mienta, le miento. No, si quiere le digo, está todo bárbaro. No, pero digo, alguna solución... Deberíamos mostrarle, aparte de describirla. Yo le puedo hacer una... quiero que entienda una cosa. ¿Y por qué necesitamos ganar tiempo? Porque ganar tiempo permite fortalecer el sistema de salud, permite que todos los médicos tengan los elementos de bioseguridad. ¿Por qué no hay camisolines? ¿Por qué no hay barbijos? ¿Por qué no hay porque hay 7.000 millones de personas que están comprando el mismo día el mismo planeta producto. entero. El planeta no hay, porque el mundo está consumiendo el mismo elemento al mismo tiempo, todos juntos. Esto no es una cuestión de plata. Si yo a usted le doy ahora 1.000 millones de dólares no lo consigo. Para que me traiga 100 respiradores, no me lo consigue. Entonces, pedirle un acto heroico a esta médica. ¿Cómo? Pedirle un acto heroico a esta médica. No, yo no le pido un acto heroico. Ya lo está haciendo. Yo le estoy diciendo... Ya lo está haciendo. Yo le estoy diciendo... ahora, lo único que no comparto es, primero, la calidad de profesionales de la medicina argentina es reconocida en todo el mundo. Usted me está hablando del Malbrán y el Malbrán son custodios herederos de la investigación acá, de Celsan Mister y de Jusey, por ejemplo. Premio Nobel de Medicina. Solo para saludarla, para que se sume a este diálogo. Está con nosotros Claudia Perandones. Hola, Claudia, doctora, la directora del Malbrán. La voy a saludar de movida formalmente. Gracias por estar con nosotros y de vuelta las felicitaciones en voz, como ayer a Josefina Campos y a todos del Malbrán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un placer. Igual para nosotros. Ahora, pregunta, ¿camisolines no se pueden hacer acá? Sí, pero para los que tienen que ser los profesionales, los que tienen que usar los médicos de terapia intensiva, el manejo de infectados tienen que tener tratamientos especiales, hidrorrepelente, la costura es termosellada, tienen otro tipo de tratamientos. Bueno, nos vamos a sumar y vamos a seguir, no quiero dejar porque me impacta mucho porque a quien vemos en este momento es Salud Pública, es una científica argentina, producto de la universidad pública, de la educación pública.
Antes de arrancar con lo que ustedes hicieron, que ayer lo contábamos con Josefina, te hago algunas preguntas que a mí, como ciudadano de a pie, me impresionan. ¿Tenemos claro que la mortalidad del virus es para mayores de 70 años, teniendo en cuenta que hoy hubo 2 casos de un hombre de 40 y otro de 44, Nacho, ¿no? Digo, Sí, ¿tan jóvenes? Perdón, 47, Luis. 47, Sí. digamos. ¿Se puede, Claudia? 40 y 47. Es decir, ¿está mutando, es distinto a lo que pensábamos el virus? Bueno, Luis, la información con la cual nosotros partimos al inicio de la pandemia es información que viene de otras poblaciones. Y la realidad es que es información extremadamente útil, pero no dejan de ser generalizaciones. Hay situaciones en las cuales nosotros no podemos decir que porque un grupo de riesgo es el de los adultos mayores, no nos podemos preocupar por la mortalidad del virus en personas que no lo son. La realidad es que estamos conociendo muchos de los mecanismos por los cuales este virus tiene este porcentaje de mortalidad. Sabemos que la activación de una serie de fenómenos internos propios del individuo son los que determinan, cuando se producen estos fenómenos de manera descontrolada, que el individuo pueda morir. Claro. Entonces, para nosotros, conocer el plan maestro del virus a través de su genoma, obviamente que nos va a dar muchísima información, porque hoy nos manejamos con lo que vemos, con la epidemiología clínica, como dijo Bernie. Tenemos la rueda de auxilio en la epidemiología clínica, pero si le sumamos a esa epidemiología clínica la epidemiología genética y molecular, la realidad es que nuestra capacidad de respuesta se incrementa y se agiganta. Quiero remarcar esta metáfora que usaste, porque por lo menos para mí fue como una epifanía, como entender. Lo que ustedes hicieron en el Malbrán es como entender el plan maestro. ¿Qué pretende este virus? ¿Cómo actúa y cómo nos joroba la vida? A partir de esto, ya científicamente demostrado a través del genoma, vos podés atacarlo o podés, no sé, tratar de prevenirlo. ¿Digo bien? Bueno, la realidad es que es un inicio. Lo que nosotros dijimos ayer es, podemos hacerlo, lo hicimos en estos 3 pacientes. Pero para sacar información acerca de todas estas posibles asociaciones entre mutaciones o cambios del genoma del virus y un cuadro clínico más grave, un cuadro clínico más leve, muerte como fenómeno final de la afectación o mayor riesgo de transmisibilidad, porque hay individuos que están en contacto con un gran número de personas y contagian menos que otros que están en contacto con un menor número de personas. Sabemos que está condicionado por la información genética del virus. Claro. Ahora que tenemos esta herramienta, ahora que comprobamos que podemos implementarla, lo que tenemos que hacer es a toda velocidad tratar de secuenciar el mayor número de individuos posibles para obtener esa información para nuestra población y compararla con estudios similares que se están llevando adelante en el resto del mundo. No te voy a preguntar, como lo hice los otros días en la radio, ¿cuándo llega la cura? Porque usaste una imagen que me gustó mucho, es los milagros existen, mientras llega el milagro yo me tengo que poner a trabajar. Ahora digo, ¿cuándo? Dame ejemplos de mi ignorancia. ¿Cuánto se tardó para conseguir los antirretrovirales para el VIH o la vacuna para la gripe A, Claudia? No, fueron procesos de años, fueron procesos que involucraron años, pero ¿sabés qué pasa, Luis? Fueron procesos que se hicieron en otra etapa tecnológica, entonces no los podemos mapear punto a punto. No los podemos mapear punto a punto porque tenemos muchísimas herramientas que antes no teníamos. Hoy tenemos herramientas, tenemos terapéuticas que son distintas de las habituales, que son terapéuticas moleculares, y esas terapéuticas han desafiado a todas las barreras regulatorias porque lograron aprobarse en tiempos mucho más cortos de los habituales. O sea, lo que me está diciendo está bueno que el coronavirus, si tenía que pasar, pase ahora, porque estamos más pertrechados, estamos mejor armados que cuando pasó la gripe A o el VIH. Absolutamente. Te puedo dar números concretos de nosotros ahora tenemos 6 robots para extraer el ADN, el ARN viral de cada una de las muestras que recibimos. Tenemos equipos de tecnología de PCR de tiempo real que nos permiten ver el genoma del virus para poder procesar todas nuestras muestras. Como dijo también Bernie, tenemos mapas que nos permiten establecer y tratar de dimensionar la movilidad viral por grupo epidemiológico. O sea,
tenemos un montón de herramientas con las cuales no contábamos en el momento de otras pandemias. Ahora, en el mientras tanto... En la pandemia del 2009 nosotros llegamos a hacer en el ANLIS Malbrán hasta aproximadamente 600 muestras día, pero eso implicaba un mayor número de recursos humanos y un mayor número de horas. Claro. Ahora lo podemos hacer de un modo mucho más eficiente porque tenemos un avance tecnológico y una capacitación completamente diferente. Ahora, digo, entonces, Claudia, en el mientras tanto... Creo que tenemos que visualizar toda la positividad de contar con estos recursos frente a esta situación mundial. Digo, no propia local, sino mundial. En el mientras tanto, todos adentro, para los que discutan la cuarentena, y aunque sea más larga, y ya se habla de fechas que son mucho más extensas de lo que se creían, todos adentro, y me parece que vale la pena que recuerdes la experiencia de tu vecina del primer piso, Emma, a la que tiene 80 y pico de años, y vos le explicás por qué adentro, ¿no? Es que la realidad es que, más allá de comentarte, voy a hacer una infidencia, pero la realidad que escuché una frase de Ginés en una reunión y me pareció súper clara. Él dijo, si nos va mal con la cuarentena, tenemos que seguir. Y si nos va muy bien, tenemos que seguir. Y creo que es tan lógico el pensamiento, es tan simple, pero es tan claro. La realidad es que estamos logrando contener la aparición de un pico. Estamos logrando que la gente internalice el concepto de que quedarse en casa es cuidarse y que es una herramienta fundamental. La realidad es que interrumpirlo antes de tiempo no solamente nos va a llevar al fracaso, sino que nos va a hacer pensar que todo el esfuerzo que hemos hecho no tuvo ningún sentido. Claro. Te hago algunas preguntas y voy a abrir a la mesa para que también te pregunten. Estamos hablando, digo, esta persona encantadora que ustedes están viendo, que podría ser una prima nuestra, es una científica de primer nivel en el mundo de la salud pública argentina, de la Universidad Pública Argentina, que junto con su equipo del Malbrán se puso a la altura de cualquier lugar del planeta, que cuenta con más recursos, con más convicción, como decía ayer Enrique de Rosa, sobre que la investigación es el modo de desarrollar una nación. Pero digo, te hago preguntas de muchísima ignorancia. Empezó la vacunación contra la gripe y contra la neumonía. Yo entiendo que el coronavirus desencadena en los casos críticos una neumonía. Si yo me vacuno contra la neumonía, ¿me estoy previniendo con el coronavirus? No tiene nada que ver. No, absolutamente es importantísimo que vos cumplas con el plan de vacunación, porque la realidad que la mayor mortalidad en coronavirus se ve en los individuos que tienen lo que nosotros técnicamente llamamos comorbilidades. Comorbilidades es tener más de un desorden al mismo tiempo. Entonces, nosotros sabemos que llega el invierno y va a haber un número de pacientes que inexorablemente van a tener gripe, un número inexorable de pacientes que van a tener neumonía. Entonces, la realidad es que tratar de reducir ese número y no exponerlos a la doble vulnerabilidad que implica tener esa enfermedad, pero además tener coronavirus, nos permite reducir la internación, reducir la severidad del cuadro y reducir la mortalidad. O sea que es muy importante que la gente comprenda este mensaje. Pero te lo pregunto torpemente. Yo soy mayor de 50 años, me aconsejaron vacunarme contra la neumonía. ¿Tengo alguna ventaja respecto al coronavirus por haberme vacunado contra la neumonía o no? Perdóname, Luis, pero no pude escuchar la pregunta. No, te digo, se me interrumpió el audio por un momento. Ahí estamos, voy de vuelta. Yo estoy vacunado contra la neumonía. Mi médico me aconsejó que me vacune contra la neumonía porque soy mayor de 50, tengo casi 56 años. ¿Me da alguna ventaja esto respecto al coronavirus? ¿Me protege contra el coronavirus o no tiene nada que ver? No te protege específicamente contra el coronavirus, pero te protege de tener un cuadro grave condicionado por la ocurrencia conjunta de la neumonía y el coronavirus. Entiendo perfecto. Y esos son los casos que más severidad y más mortalidad tienen. Entonces es importante porque estás previniendo una situación que tiene una complejidad importante, no solo para vos, sino para todo el sistema de salud. Como cada vez que hablas, provocás la verdad que algo que es una suerte de tranquilidad informada, o sea, no una tranquilidad así milagrosa. Pregunta al que te está viendo, ¿conviene salir con barbijo? ¿Conviene protegerse la cara, la boca, los ojos y la nariz? ¿Conviene? ¿Todo esto conviene?
Bueno, la realidad es que lo importante, y creo que quedó muy claro en todos los mensajes, es reservar los barbijos que nosotros recomendamos para el personal médico, como el N95 y demás, y los protectores oculares, para aquellas personas que tienen una actividad con alta exposición. Como ustedes bien estuvieron planteando, esta es una pandemia mundial y la falta de barbijo o de protector ocular o de algún material va a ser un fenómeno de preocupación mundial, porque no se trata de tener los recursos para adquirirlos, se trata de que todos estamos pidiendo lo mismo al mismo tiempo y no teníamos previsto la ocurrencia de un fenómeno de estas características. No entiendo. Entonces, creo que todos aquellos materiales que son específicos de protección médica tienen que estar reservados para el médico y por supuesto el personal de salud. Claro. Pero, perdón, una información que es importante, que me la pasan de adentro del gobierno, digo, no es para debatir con Bernie, pero para poder preguntarle también. Me dicen que si la plata está, los insumos están. Que China, como proveedora, de hecho me están pasando la lista de precios de todo lo que se acaba de nombrar, y que no es una cuestión de que falta, digamos, de falta de abastecimiento, que si la Argentina tuviese la plata para comprar los camisolines, los guantes de látex, todo el material, China lo está exportando. Lo que pasa es que la plata no la tenemos. Mire, es falso, y el mejor ejemplo es lo que le pasó a España. España le compró a China la cantidad de test rápido que necesitaba para hacer las pruebas, y terminó siendo contraproducente porque no tenían la calidad necesaria y daba falsos negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque atrás de esta pandemia hay muchos que intentan hacer grandes negocios. Entonces no empecemos a poner la psicosis de que si la plata está, los respiradores están, porque eso es mentira. No estoy hablando de respiradores. Bueno, eso es mentira. Sergio, no y estoy hablando de le está diciendo a alguien que está en contacto con todo el mundo para ver de qué manera podemos conseguir todo, porque el plata hay, lo que no hay son insumos. Sí, Javi. Lo aprovechamos ayer a Josefina Campos, y me gustaría aprovechar hoy a Claudia Perandones para promover la ciencia, para que los medios promovamos la ciencia, más allá de la pandemia. Claudia, ¿hace cuánto que trabajas en el Malbrán? El 1 de junio de este año voy a cumplir 29 años en Malbrán. ¿Y dónde te graduaste? Ahí no te escucho. ¿En qué universidad estudiaste, Claudia? ¿Nos escuchás ahí, Claudia? Discúlpame, Luis, ¿me podés repetir la pregunta? Te preguntaba Javier Calvo, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste? ¿En la escuela primaria, secundaria o en la universidad? Todo me formé en el sistema público. ¿Y qué te hizo elegir? Bueno, mi universidad fue la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué te hizo elegir ciencia? ¿Qué rama de la ciencia? Perdóname, ¿y qué rama de la ciencia elegiste? Bueno, yo soy especialista en genética médica y en biología molecular. ¿Cuántas veces sentiste a lo largo de estos 29 años casi que llevas en el Malbrán que el país no fue generoso, no fue contenedor con tu rol como científica? Bueno, la realidad es que yo adoro el Malbrán porque realmente es un espacio donde se puede trabajar, donde se puede crear, donde tenés un ámbito muy estimulante para trabajar. Pero hemos pasado cosas muy difíciles. Hemos tenido restricciones al ingreso de recursos humanos. Hemos tenido restricciones para adquirir equipamiento de última generación en el pasado. Y la realidad que tuvimos etapas duras. Me recordaba ayer algunas imágenes que fueron presentadas en otro canal cuando hicimos una marcha de las antorchas porque se nos recortaba el presupuesto y se nos reducían los recursos humanos, y me acuerdo que estaba ahí con muchos compañeros muy joven, y también hicimos una suelta de globos negros en algún momento por la ciencia y por la salud pública. Pero jamás me arrepentí de seguir luchando dentro del sistema público, y además me parece que el Malbrán tiene un doble componente. El Malbrán es muy de prestación de asistencia a la necesidad de la salud pública. Nosotros hacemos diagnóstico, nosotros planificamos
la capacitación de todos los laboratorios del interior. El ANLIS valida cabinas de seguridad biológica en todo el país para que nadie se infecte siendo personal de salud y teniendo que diagnosticar coronavirus. Sí. Estamos teniendo pero además somos el único organismo dedicado a la ciencia y la tecnología dependiente del Ministerio de Salud. Claro. Y por eso teníamos que lograr la secuenciación de los genomas. Por eso tenía que pasar por nosotros. Bueno, quiero antes de despedirte, pedirle al doctor Enrique Rosa una última pregunta y pedirte una reflexión. ¿Hay algún pequeño delay? Pedimos disculpas porque las comunicaciones funcionan así. Enrique. No, algo que más que, bueno, ya felicitar a la doctora, pero creo que lo que dijo ayer su colega es que la gente que ama el servicio público lo tiene incorporado y que creo que hasta molesta que se lo agradezcan. Pero algo que mencionó que nos puede ser muy, muy interesante, que es la comorbilidad. Siempre hablamos de la salud, la justicia, como si fuese una función de otros. En este momento que cada persona controle sus probabilidades de comorbilidad, es decir, básicamente, cuidarse es central. Es decir, si tiene alguna enfermedad, cuidarse, si tiene una medicación, seguirla a cabo. Es decir, ¿por qué? Porque eso es lo que sobrecarga el sistema. Cuando venga en invierno, que nosotros estemos bien alimentados, bien cuidados, previniendo si tenemos alguna patología de base, estamos ayudando nosotros mucho al sistema, no es solamente el coronavirus. Bien. Para despedirte, primero unas cuestiones muy técnicas de lo que van apareciendo de la infoxicación que tenemos, cantidad de información que nos intoxica. Tomar antiinflamatorios, tomar los cosos para la hipertensión que terminan en, qué sé yo, el fensartán, el losartán y esas cosas. ¿Está mal? O sea, ¿esto está probado científicamente que no hay que tomar antiinflamatorios, que no hay que tomar los medicamentos contra la presión? No, la realidad es que cada persona tiene que seguir cumpliendo el régimen terapéutico que viene llevando adelante. Justamente controlar su comorbilidad es parte de lo que estamos hablando y lo que estaba mencionando recién el doctor. Es la manera de reducir las chances de que si tenés la desgracia de que el coronavirus te infecte, vos estés en mejor situación para defenderte contra esa situación. Es así. Ahora, la realidad es que veo una explosión de información técnica que desvirtuada, que en un punto puede ser un poco peligrosa. Creo que los medios que difunden conocimientos confiables hay que valorarlos, hay que priorizarlos y deberíamos hacer un score y una puntuación de cuáles son confiables para que la gente no acceda a todos del mismo modo, sino que pueda tener un mecanismo de selección de la confiabilidad de la información. Pero te cuento un ejemplo en este tren. Una compañera nuestra de la radio le dolía la muela, fue a una guardia odontológica y no quiso tomar ibuprofeno porque le dijeron si tomás ibuprofeno podés enmascarar el coronavirus. ¿Esto es así? No, no es así. Claro. O sea, forma parte de los mitos de las cadenas de WhatsApp y demás que van apareciendo. Absolutamente, pasa frente a todas las patologías, pero frente a una patología que es nueva, que hace 2 meses que se instaló en el mundo, que hace poco que está en nuestro país, es lógico que cualquier versión pueda tener un cierto viso de realidad y creo que ahí la responsabilidad es nuestra. Sí. Te sigo aprovechando. Sí, Nacho, querías preguntar algo. Sí, le quería consultar a la doctora si en el pasado, usted se refería al pasado que había habido recortes, se refería puntualmente a la gestión de Mauricio Macri y aprovechando esta pregunta le consulto si para febrero el Malbrán ya tenía los reactivos necesarios para hacer test de coronavirus o tuvieron que salir a comprar a partir de esta situación. Bueno, la realidad es que yo tengo la obligación de contestarte con mucha información porque estuve involucrada en todos esos procesos, o sea, no es algo que me tocó de costado, sino que es algo en lo que estuve involucrada. La realidad es que nosotros pasamos muchas dificultades económicas durante la gestión anterior. Claramente tuvimos que reducir algunas actividades, tuvimos que elegir qué cosas eran esenciales y qué cosas no para seguir adelante con algunos diagnósticos. Está claro. Claudia, para despedirte. Y por otra parte, No, por favor. Con respecto a las compras de coronavirus, me importa mucho ser muy clara. Yo tengo la suerte de que la jefa de virosis respiratorias es la doctora Elsa Baumeister, que es un capitoste de la ciencia en virus respiratorios. Nos juntamos en diciembre y me dijo, estoy extremadamente preocupada por el coronavirus.
y las dos decidimos que teníamos que iniciar procesos de compra. Lo transmitimos a las autoridades se hicieron eco de nuestro mensaje y pudimos adquirir ya en enero los reactivos para el diagnóstico de coronavirus. Teníamos en stock en Anlis un test que nos permitía diagnosticar si se trataba de un coronavirus general, pero no de este coronavirus en particular. Entonces hicimos una primera adquisición en enero, a la que después se le sumaron 3 más durante el mes de febrero y el mes de marzo. Ok. Claudia, hablale a quien te está viendo, que como salvo el doctor Berni, que aparte es médico, ¿la conoce, Sergio? ¿La conocía la doctora Prendones? Creo que nos debemos haber recibido en la misma época, más o menos, 85, 86. No, debemos haber cruzado alguna materia juntos. Está. ¿Y qué te pasa cuando escuchás a...? Seguro que sí. Y bueno, yo tengo igual 32 años de médico, hice toda mi carrera médica en el ejercicio público, desde residente, jefe residente, médico de servicio, jefe de servicio, director de hospital, así que hice toda la carrera y sé de la calidad, porque aparte he estudiado en diferentes partes del mundo y el reconocimiento que tienen los médicos y la ciencia médica argentina, por sobre todo el Malbrán, que fue cuna de 2 premios Nobel. Claro. Claudia, yo decía, hablale a todos, salvo al doctor Berni y a la enorme mayoría que nos está viendo, que no somos médicos y demás, y que estamos con miedo, con angustia frente a lo que está sucediendo, con ansiedad por saber cuándo volvemos a transitar como transitábamos, y hablale como le hablas y contame quién es Emma, tu vecina del primer piso. Bueno, la realidad es que es alguien que me ve salir todos los días a la mañana porque está en el balcón, y es alguien que me ve volver todos los días a la noche. Entonces tiene un registro claro de lo que es la actividad en el Malbrán durante el día, a pesar de que ella no está involucrada, y están todos muy expectantes por contarme qué pasó, cómo le fue hoy, qué encontraron hoy, descubrieron algo hoy. Y la realidad es que yo comprendo y comparto, por supuesto, la angustia que puede generar enfrentarse a un virus que es nuevo, que es mundial, que ha mostrado la posibilidad de pasar todas las barreras y los límites geográficos, pero creo que la realidad es que nosotros tenemos que pensar en que ha ocurrido esta pandemia en un momento en el cual tenemos una conjunción de situaciones muy positivas. Tenemos un Ministerio de Salud liderado por una persona que tiene un perfil absolutamente sanitarista y que comprende la prioridad que esta pandemia implica en el término de los recursos que se requieren y que se deben asignar. Tenemos un presidente que la realidad es la primera vez que un presidente viene al Malbrán, se sienta y está 1 hora hablando con los trabajadores y tratando de conocer todos nuestros temores, nuestras necesidades y nuestras angustias. Creo que nosotros estamos pudiendo trabajar con la libertad de saber que tenemos los reactivos, que las compras están planificadas, que no tenemos que salir a ver de dónde conseguimos los reactivos para resolver la situación que le tenemos que dar respuesta a la sociedad. Creo que en estos momentos en los que la situación de salud mundial genera angustia, uno tiene que tratar de encontrar pequeñas certezas que les transmitan tranquilidad. Nada menos. Creo que saber que el liderazgo lo está ejerciendo gente que tiene capacidad, responsabilidad y que se preocupa por el otro es una certeza que nos tiene que dar tranquilidad. Doc, otra vez muchas gracias en voz a toda la gente del Malbrán. Felicitaciones. No son la rueda de auxilio, por lo menos hemos tomado el compromiso de recordarlos todo el tiempo, a disposición, y seguramente te volveremos a molestar. Un gran placer verte. Por favor, vengan al Malbrán, que tenemos lugares históricos preciosos que me encantaría compartir, Luis. Dale, prometido que vamos. Prometido día, que cuando se levante la cuarentena, porque no nos podemos trasladar hasta ahí, prometemos que un gran abrazo, Claudia. Abrazo a todos. Chao. Muy buen programa, aprendí muchísimo. Mira, ¿vos te das cuenta que es un extraterrestre? O sea, con cariño te lo estoy diciendo esto. No, sos un extraterrestre. No. Ella dice que aprendió con nosotros. No, Luis, es científica. Ya lo dijimos ayer. Tienen otra cabeza. Aprendamos de esas cabezas. Sí. Incorporemos esa parte del lóbulo
para incorporar esto, aprenden todo el tiempo, quieren saber todo el tiempo. No quieren respuestas, quieren preguntas. Hoy es el Día de la Ciencia y la Tecnología, me están apuntando por acá. El 10 de abril. Sí, el 10 de abril en honor a Bernardo Hussein. Claro que ya estamos en 10 de abril, por eso te hago una pregunta y con esto te despido, no te hincho más, Claudia, recontra científica. ¿Cuándo aparece la cura, Claudia? Bueno, yo creo que pensar que el año que viene tenemos la cura es algo bastante creíble, bastante probable y bastante posible. Ahí está. Bueno, gracias otra vez. Un placer verte. Gracias a ustedes. Bueno, la doctora Perondones me dijo el año que viene. ¿Cuándo salimos a la calle normalmente? No, yo creo que la cura está muy encaminada. Una cosa es la cura y otra cosa es la prevención. Sí, Cuando son hablamos de cura, ¿vacuna o...? Estamos hablando de vacuna. Claro. Estamos hablando de mecanismo de inhibición de la cascada de citoquinas, que es lo que produce... Claro, el problema que produce respiratoriamente... ¿Vio cuando usted se clava una espina en el dedo? Sí. Se genera una reacción inflamatoria en ese dedo. Sí. Es localizada. No se cuando avanza se le infla, pero siempre la reacción es localizada. El virus entra en el alvéolo y genera una reacción inflamatoria en el alvéolo. Esa reacción inflamatoria genera agua, fibrina, que hace que no haya intercambio gaseoso. Eso lo genera lo que se llama la cascada de citoquinas. Bueno, está muy avanzado el tratamiento para inhibir esa cascada y yo creo que en poco tiempo el tratamiento se va a encaminar. Por eso, vuelvo a repetir, el ganar tiempo nos permite fortalecer el sistema de salud, nos permite que no colapse el sistema de salud y nos permite ir acercándonos a las posibilidades de lograr un tratamiento efectivo ante una neumonía por coronavirus. Sí, Manguel. Bernie, nosotros pensábamos recién o hasta ahora, me parece, en el colapso del sistema de salud, pensando en las camas, en los respiradores. Ahora, en función de lo que trajo Javi, digamos, lo que leía recién Javi, y que cuentan muchos profesionales de la salud, más allá de la discusión de si se puede supeditar la buena voluntad que tienen o la vocación que tienen, esto es como mandarlos a la guerra, digamos, sin desarmados. Ahora, la preocupación del colapso es si se enferman los profesionales de la salud. Pero eso es claro. ¿Qué hacemos? Pero eso lo tenemos todo claro y por eso yo no lo tenía claro, perdón. La principal prioridad del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es adquirir permanentemente elementos, no solamente respiradores, porque además esta batalla de respiradores, la gente tiene que entender que el respirador por sí solo no sirve para nada. El respirador es un batallón logístico que tiene que sostener no solamente el respirador, sino tiene que estar la persona que te tiene que intubar, tiene que estar la persona que tiene que hacer el control de laboratorio permanente para saber si el respirador está cumpliendo con la función, porque la respiración no solamente tiene la función de generar el intercambio gaseoso, de permitir que oxigene la sangre, sino tiene una función tan importante como esa, que es mantener el pH, o sea, la concentración de hidrógeno que tiene la sangre. Si eso varía un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, le causa la muerte al paciente. Entonces, no es solamente poner un paciente en un respirador y me voy a dormir. Hay que asistirlo, hay que controlarlo, con hay esto que planteabas recién y que dándole la razón. Y por eso es fundamental el recurso. No importa cuántas camas y cuántos respiradores si no va a haber médicos. Si van a estar enfermos o no van a querer ir a trabajar en estas condiciones. No seamos pesimistas. Partimos de una situación pésima. Estamos mucho mejor que hace un mes atrás. Lo dijo la misma doctora. Antes de enero no tenían los reactivos. Estamos mucho mejor. Cuanto más estiremos hacia adelante, mucho mejor bajamos la cantidad de los pacientes. Sí, Enrique. No, algo apelando a esto que está Javier insistiendo desde allá, insistiendo en el buen sentido de la palabra, del pensamiento científico y algo que sirve para la intoxicación de información. Cuando uno hace un análisis clínico, por ejemplo, o de investigación, tiene 1000 fuentes, dentro de las cuales una va, por ejemplo, a trabajar sobre la cascada de citoquinas, el otro va a trabajar sobre el ibuprofeno o el paracetamol. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? Está abordando un área, como si yo abordara economía, por ejemplo, tomando un trabajo y digo, esto es la verdad. ¿Y qué genera eso? Mucha angustia. Entonces, ¿cuál es la forma de disminuir eso?
como el común denominador de la gente no conoce el modelo clínico de investigación, que vaya a las fuentes, que no trate de hacer en 24 horas, como dicen científicos o en médicos. Y una de las cuestiones es directamente ir, por ejemplo, sobre el ibuprofeno. Fue el Ministerio Público francés que dijo en un momento que no había que hacerlo, pero inmediatamente la OMS dijo otra cosa. Entonces, tomar una línea y seguirla. La doctora Nelma Albrán, el Ministerio acá de Salud Pública en la Argentina, pero no andar buscando tanta información. Porque lo que es. No, y fíjese una cosa, recién cometimos un grave error. ¿Nosotros? Sí, que pasó desapercibido. Confundimos enmascarar un cuadro contra una contraindicación. Claro, dije yo. Claro. Médica. Ese fui yo. Confundimos, son dos cosas distintas. Claro. Una cosa es enmascarar un cuadro y otra cosa es una contraindicación de un medicamento. Está contraindicado, una cosa es que esté contraindicado el ibuprofeno como un mecanismo para tratar el coronavirus, y otra cosa es que como un mecanismo de enmascarar un cuadro. Bueno, ese fui yo, como corresponde. Quiero hacer una recorrida por el mundo para saber cómo fue el día en lugares emblemáticos. Mi amigo Gerardo Pepino en Italia, Adrián Saque en los Estados Unidos, Gustavo Segueré en el Brasil. A los tres comienzo por Italia preguntándoles cómo fue esta jornada de jueves, ya viernes también para Europa. ¿Cómo fue, Gerardo? Buenas noches. Hola, Luigi, buenas noches. Buenas noches al panel y al doctor Berni. Después de escuchar a esta eminencia, a esta doctora, al doctor Berni, después a la doctora del Malbrán, esta eminencia, me siento más que nunca el hombre común, ¿no? Me acuerdo que Neustadt tenía a Doña Rosa, sí. Luigi, podés tener tranquilamente a Don Pepino también. Venga. ¿Cómo fue la jornada, Gerardo, de hoy en Italia? ¿Bajó, subió el índice de fallecidos y contagios? Sí, hoy, hablando seriamente, subió el contagio a 610 personas. Lo que sí están teniendo una idea muy positiva, aunque los casos no sigan descendiendo tantísimo, de que es el control de las camas de terapia intensiva. ¿Sí? O sea, en los últimos días bajaron 80 casos ayer, 88 hoy, de los casos de camas en terapia intensiva. Y ese es un dato positivo, que no esté la presión tan grande de lo que son la ocupación de las camas de terapia intensiva. Dame un segundo. Adrián, misma realidad, buenas noches. ¿Cómo fue la realidad de los Estados Unidos hoy? La realidad de los Estados Unidos fue horrenda, realmente. 12.600 muertos, no estamos hablando de casos, estamos hablando de, 16.200 muertos, peor todavía. Tenemos 460.000 infectados, aunque, bueno, la esperanza pasa si es que se puede contraponer al futuro inmediato, porque la cantidad de hospitalizados ha aumentado menos y se piensa que pasado mañana, sábado, va a llegar a su pico y a partir de ahí va a empezar a disminuir. De hecho, ya empezó a disminuir en algunos estados como California y como Washington al oeste de los Estados Unidos, lo que, bueno, empieza a dar algo de esperanza, e incluso Trump se apresuró a hablar de empezar a levantar las restricciones en un plazo de entre 4 semanas y 8 semanas, es decir, en un mes o 2 meses. Volver a la normalidad, a la que llaman nueva normalidad. De Italia paso a Estados Unidos y me voy a San Pablo. Gustavo Segueré, buenas noches. ¿Cómo fue la jornada hoy allí en el Brasil? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches para todos. Se mantuvieron los mismos indicadores que ayer en números absolutos. Esto de por sí puede parecer una buena noticia porque no hay tanto crecimiento proporcional. En este momento son 18.176 casos de contagio, 957 personas fallecidas, mucha esperanza en la cloroquina. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria autorizó el uso no solamente para casos críticos o graves, sino también para casos leves. El presidente Donald Trump llamó ayer al presidente Bolsonaro para pedirle informaciones sobre el uso de la cloroquina y, en contraposición a esto, una mala noticia: el coronavirus ya está en 3 cárceles de Brasil. Está en Brasilia con un caso confirmado y 10 agentes penitenciarios también positivos. En Belém do Pará,
al norte de Brasil y en el estado de Ceará, en el nordeste. Estamos hablando, Gustavo, perdón la sospechosos. interrupción, ¿no? Pero digo, estamos hablando de una población de 500.000 de personas en cárceles brasileñas, ¿estoy diciendo bien? Sí, un poquito más inclusive, Luis. Son 600.000 presidiarios con una capacidad normal de 270.000. O sea, estás hablando del doble de lo que debería tener una cárcel o todo el sistema de presidiarios en Brasil, lo cual esto asusta mucho a las autoridades porque puede ser un factor de contagio muy, pero muy peligroso. Para preguntarle tanto a Adrián como a Gerardo, comienzo con Adrián, el nivel de cuarentena, si se va endureciendo en los Estados Unidos, que fue bastante errático, empezó por sí, más o menos, facultativo, ¿cómo está el nivel de cuarentena? ¿Qué nivel de rigurosidad tiene la cuarentena en Estados Unidos, Adrián? Bueno, no hay una cuarentena nacional, ¿no? Es por estado. Hay sí una serie de guías que vienen de parte de la Casa Blanca y en cada estado se fue reforzando. La verdad, según dicen las autoridades médicas, se ha cumplido la orden de quedarse en casa en un 95% e incluso más, y por esa razón la proyección de muertes para el mes de agosto, que estaba entre 100.000 y 200.000, bajó a 60.000 y creen que van a seguir bajando. Esto no se sabe si es justamente una invitación a la gente a que siga haciendo la cuarentena o si se ajusta realmente a una realidad. Pero sí, lo que se percibe, si bien es mucho más laxo que la Argentina y no hay, por ejemplo, detenciones por no quedarse en casa, claro. No por lo menos en lo que se ve de día, sí se ve que se cumple y que hay mucha expectativa para volver a lo que decíamos recién, la nueva normalidad. Cierro esta vuelta al mundo parcial con Gerardo preguntándote, en Italia sí es muy dura, con mucha sanción y con un permiso muy riguroso para poder salir a la calle, ¿verdad? Sí, totalmente. Se está manteniendo rigurosamente esta cuarentena y acaba de declararlo Conte esta noche que se prolonga hasta el 3 de mayo. La primera parte de la cuarentena iba a ser hasta el 13 de abril, ahora se prolonga hasta el 3 de mayo. Bien. Y de la manera rígida hasta que se mantiene hasta este momento, ¿no? Bien. Donde los únicos negocios abiertos son las alimentarias y las farmacias, con algunas pequeñas variantes, se van a abrir pequeñas actividades comerciales, no totalmente, no todas, y eso se va a mantener hasta el 3 de mayo. Bien. Después lo otro va a seguir siendo siempre gradual, de acuerdo a los datos que se vienen manteniendo. Gerardo, gracias. Adrián, gracias. Gustavo, gracias por recorrer el mundo. Seguramente estaremos en contacto y ya sigo con el doctor Berni. A la mesa, ¿cuántos años tiene tu hijo, Doc? 5 años y medio. ¿Y cuánto de miedo de estar vos en contacto con la posibilidad de circulación del virus te provoca? Mucho, pero tanto mi señora como yo somos comprometidos. Le explicamos a nuestros hijos en qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los riesgos que tenemos, cuál es la manera de cuidarse, y le explicamos de la misma manera que le explico a él, le quiero explicar como mensaje final a la gente. Peor que un mal plan es no tenerlo, y peor que no tenerlo es un plan incompleto. Lo peor que nos puede pasar es que dejemos esta cuarentena por la mitad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que profundizarla, que solamente la solidaridad del conjunto, el futuro de la Argentina, depende de la conducta individual de cada uno de nosotros. Gracias, Doc, un placer. Por favor. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, será hasta mañana.